Leo. Hey, buddy. Dios es fiel. Me siento tan gozosa de estar en casa. Feels good to be home. Oh, it feels so good, man. It feels so good to be home. Muy bien en casa. Se siente tan hermoso poder estar aquí otra vez con ustedes. Y Feels good to be back with all of you guys. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Pasé el último mes en Argentina, en Paraguay y Brasil. So the past month, Audrey was in Paraguay, Brazil, and Argentina. Y fue una experiencia tan hermosa. And it was a great experience. Fue una experiencia donde Dios me enseñó a depender solamente de Él. An experience where God taught me just to depend on Him alone. No depender de mis fuerzas. Not depend on my strength. No depender de lo que yo sé hacer o cómo lo hago. Not depend on what I know or how to do it. Sino a depender totalmente y solamente de Él y lo que Él provee para But mi vida. depend solely on God and what He has provided. Entonces, esta mañana quiero compartirles una palabra que me impactó mucho. So I want to share a word with you. Y se encuentra en Juan 11. And it's in John 11. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de los tiempos? Who knows that God is the God of ages? Amén. Dios es el Dios de los tiempos. Vamos a ponernos de Let's pie stand up en reverencia a la palabra de Dios. in reverence of the word of the Lord. Dios de los tiempos. God of the ages. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, vamos a leer del 1 al 6. Let's read chapter 11 verses 1 through 6. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Amén, pueden sentarse. You may be seated. Dile a la persona que está a tu lado, esta enfermedad, So look at the person next to you, say, this sickness, esta situación, this situation, esta prueba, este desierto trial, this no desert, es para muerte, it's not for death, es para ver la gloria de it's Dios. for the glory of God. Es para ver la gloria de Glory Dios. of God. Jesús estaba por ahí y Marta y María tenían una situación. So Jesus heard, and that Martha and Mary had a situation going on. El hermano Lázaro estaba muy enfermo. Their brother Lazarus was very, very sick. Y ellas escucharon que Jesús estaba cerca. And they heard that Jesus was nearby. Y sabían que en Jesús estaba toda la esperanza. They knew that in Jesus all their hope. Entonces ellas mandaron palabra a Jesús. They wanted to hear a word from Jesus. Y aquí vemos el tipo de relación que tenían Jesús con estas mujeres. So here we see the reason that Jesus had for these women. Tenían una relación distante. They had a distant relationship. Era una relación de amor. Cuando enviaron palabra, dijo Jesús, el que amas está enfermo. But they had a close relationship at the same time, because they said, Jesus, the one you love is sick. El que amas está sufriendo. The one you love is suffering. Y después más adelante dice que Jesús amaba, el verso 5, y amaba a Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. We see in verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. A veces en nuestras circunstancias se nos olvida que Jesús nos ama. Sometimes in our circumstances we forget that Jesus loves us. A veces en nuestras circunstancias se nos olvida el amor tan
grande que Dios tiene para In our nosotros. circumstances, we forget the great love that God has for us. Pero así como Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, Just like Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, Jesús te ama a ti. Jesus loves you as Jesús well. te ama a ti. Jesus loves you. Jesús te ama. Jesus loves you. Y cuando tú vayas delante de Dios, You are before God. cuando tú vayas delante de Dios con tus peticiones, When you put before God your worship and your prayers, te reto a que le digas, Señor, aquí está la que tú amas. tell God, here's the one Señor, whom aquí you me love. presento, ¿te acuerdas de mí? Yo soy quien tú amas. Say, God, you remember me? I'm the one whom you love. Tenemos que caminar conociendo la identidad Walk in identity de hijos e hijas de Dios. of children of God. Jesús, aquí está. Jesus, here we are. Tú me amas You love me, y yo te amo. and I love you. Escúchame. Listen to me. La palabra de Dios dice que Él inclina su oído Word of God hacia says- nosotros y no hay nada que pasa desapercibido He por lends los his ear oídos to de the Dios. prayers. Tenemos que aprender We have to learn a discernir los tiempos. to discern the times. Tenemos que aprender a discernir los tiempos de Dios. Discern the times of God. Amén. Entonces, Jesús te ama. Jesus loves you. Si algo se les queda de este sermón, que sea eso. Jesús te ama. If you take one thing away from this sermon, it's Y know that porque Jesus Él, loves you. y porque Él te ama, And because he loves you, todo va a estar bien. everything will be all right. Y esto no es un mensaje de positivismo, esto no es un mensaje como que para levantarte los ánimos, no. Esto es escritura. Si tú pones toda tu confianza en Dios y si tú te derramas completamente delante de Él, puedes estar seguro de que tus manos, tu vida en las manos de Dios, todo va a estar bien. So if you pour yourself out and let God work in you, this is through scripture. We can see that your life will be molded into his hands. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios puede transformarlo para bien. Everything that happens in Amén. our lives can be transformed for good. Todo, Everything. todo. Everything. Y puedes preguntar, ¿todo? You can ask, really? Everything? Todo. Everything. Dios es experto en convertir la cosa peor del mundo, la pesadilla más horrible, el desastre más caótico. Él es experto en convertirlo en una obra de arte. God can transform the worst tragedy, the worst nightmare, and change it to his work. El salmista David decía, Él es el que rescató mi vida del hoyo, Él es el que me levantó. Dios puede tomar cualquier circunstancia, cualquier situación y hacerlo bello delante de Él. So God can take any situation and make it beautiful before him. Entonces aquí Marta y María solamente veían un desastre. Martha and Mary, all they saw was a tragedy. Ellas solamente veían que su hermano estaba enfermo, Saw their brother was sick, entonces necesitaban a Jesús. so they needed Jesus. Sus corazones estaban en el lugar correcto, sabían que tenían que correr hacia Jesús. They knew they had to run to Jesus. Y muchos de nosotros sabemos dónde ir. And we know where to go. Sabemos que en nuestra circunstancia We know that our situation, tenemos que correr a we Jesús. have to run to Jesus. Y nosotros vamos a And Jesús, we go to Jesus, pero no sabemos esperar. but we don't know how to wait. No sabemos discernir los tiempos de Dios. We don't know how to discern the time Queremos of God. todo ya y queremos ver los resultados a nuestra manera. We want results now. We want things our Yo me way. imagino que Marta y María dijeron, bueno, si llamamos a Jesús, Él en unos momenticos está aquí, mi hermano. Yo me imagino que ellas ni pensarían que Él se iba a morir. I'm sure they didn't even think that Martha and Mary, that Lazarus was going to die. Porque sabían que si llamaban a Jesús, ellas ya vieron sus milagros, ellas ya habían visto todo lo que Jesús había Because hecho. they saw the works and miracles that Jesus would perform. Entonces ellas ya tenían todo planeado. So they had everything planned out. Llamamos a Jesús Let's call Jesus, y todo va a estar bien. and everything will be all right. Pero dice, cuando yo pues que estaba enfermo Lázaro, el verso 6, se vino inmediatamente. So the word says, so when he heard that Lazarus was sick, does it say that he was healed immediately? Se quedó 2 días más He stayed 2 more days en el lugar donde estaba. in where they were. Jesús oyó Jesus heard que su amigo, that his friend, el que él amaba, the one he loved, estaba enfermo was sick. y se quedó en el lugar donde estaba por 2 días And he más. stayed where they were for 2 days. Muchas veces nosotros sentimos Many times we feel that que Dios no se mueve, God doesn't move, que Él no se está moviendo,
that he's not moving. ¿Por qué? Why? Porque si yo fui al lugar correcto, I went to the right place. si yo te entregué mi vida, I gave you my life. si yo estoy siguiendo tus pasos, I'm following in your steps. estoy haciendo lo mejor que yo puedo Doing the best I can. y no vienes a mi rescate. And you don't come to my rescue. Tenemos que aprender a confiar en el Dios de los tiempos, We have to wait in God's timing. en el Dios de los The tiempos. God of all time. Seguimos leyendo en el verso 17 al 27. Verses 17 to Entonces, 27. después de ahí, él se quedó 2 días más So Jesus stayed 2 more days. y después empezó su viaje y llegó donde estaba Marta y María. And then he went over to Martha and Mary. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Cuando Jesús llegó ya era demasiado tarde. When Jesus arrived, it was way too late. Estaba demasiado tarde, ya no había nada que hacer. There was nothing else to do. ¿Es cierto? Is that true? Jesús nunca llega tarde. Jesus Jesús never arrives nunca late. llega He tarde. never arrives late. Dice la palabra, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Now, Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. Estaba cerquitica. It was O very sea, cuando close. Marta y María llamaron a Jesús, él podía haber estado ahí rapidito, pero él se quedó 2 días más y él ya les había dicho a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, es para ver la gloria de Dios. So Martha and Mary had told Jesus, and Jesus could have went right away, but he stayed and told the disciples, this sickness will be for the glory of God. Jesús ya tiene todas nuestras historias escritas. Jesus already has our stories written out. Él ya sabe el resultado final. He knows the final Y results. si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él, And if we've given him our life, podemos estar seguros de que Él en todo momento y en todo lugar está luchando a nuestro favor. we can be sure that he is fighting for us in every moment. Y tal vez las cosas no van a resultar en la manera que nosotros esperábamos o en la manera que nosotros quisiéramos, Maybe things won't come out the way we want them to, pero Él va a obrar en la manera perfecta e exacta en que la necesitamos. but he will work in his perfect and mighty way. Entonces dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been there, my brother would not have died. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de Marta y hemos ido a los pies de Jesús y le hemos dicho, Señor, si hubieses estado allí, How many of us have been like Martha? We go to Jesus and said, Jesus, if only you would have come a little sooner. si hubieses estado allí, If you would have been there. o lo cambiamos? Or we switch it up. Si esa persona no hubiera, If this person died, si yo no hubiera, if I wouldn't have, si tal situación no hubiera, if this wouldn't have happened, si tal circunstancia solamente hubiera pasado así, no así, if only things would have gone this way instead of that way, tal vez las cosas serían diferentes. maybe things would have been different. Jesús siempre llega a tiempo. Jesus always arrives on time. Jesús siempre llega a tiempo. He always arrives on time. Jesús siempre llega a tiempo. Jesus always arrives on time. Y cuando nos quedamos en ese lugar, Señor, si hubiera, hay un momento donde nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo y derramarnos y despojarnos, porque eso trae sanidad a nuestro corazón. So instead of staying here and asking, Lord, if you would have come sooner, we have to go to him, go to his feet and pour everything out. Es más, el Señor te invita, Él dice, ven a mí todos los que estén cansados. God says, come to me, all those who are tired. Dice, echa sobre mí todas tus ansiedades y preocupaciones, porque yo te amo. Cast all your burdens and anxiety on me because I care for you. Jesús te invita a que te derrames delante de Él. Jesus invites you to pour yourself out to him. Pero después no nos podemos quedar ahí. But we can't stay there. No nos podemos quedar ahí en el qué hubiese sido, qué hubiese pasado. We can't stay in the should have, could have, or would have. Después de que nosotros nos desahogamos y nos derramamos delante de Él, After we pour ourselves out to him, tenemos que levantarnos como guerreros y guerreras y seguir marchando la buena marcha, We gotta porque get up Jesús está con and nosotros. fight the good battle because Jesus is with us. Entonces, algo que el Señor me ha enseñado a mí Something that the Lord has taught me
en esta temporada que estoy pasando. in this season that I'm going through. El Señor me ha dado una frase He's given me a phrase, y es: yo no me preocupo, yo adoro. and it's, I don't worry, I worship. Yo no me preocupo, yo adoro. I don't worry, I worship. Porque la preocupación me mata. Because worrying just kills you. La preocupación hace que mi estómago se convierta en nudos. Worrying makes your stomach go into knots. Y si yo pienso en el día de mañana, And if I worry about no tomorrow, aguanto porque yo no sé qué el día de mañana tiene para mí. I can't go on because I don't know what tomorrow brings. Y me ponía en un estado a veces donde estaba en la cama y me daba la tembladera porque no podía pensar en el mañana, no sabía qué era de mi futuro, no sabía cómo iba a pagar mi escuela, cómo iba a pagar mis finanzas, no sabía del trabajo. Llegó a un punto donde no sabía nada y estaba en la cama y no funcionaba. So one day I was laying in bed and I was shaking because I was so worried about my future. What am I going to eat? Where am I going to work? Where am I going to pay my classes? And all of these things that came to my mind. Y el Señor me recogió así, como cuando uno coge a un baby. And Jesus picked me up like a little kid. Y Él me susurró en el oído: no te preocupes, solo adora. And he said, don't worry, just worship. No te preocupes, adora. Don't worry, just worship. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos la bendición porque venimos delante de Dios con los brazos cruzados y uno dice: no sentí nada? How many times do we come to church and we lose our blessing because we just come with our arms folded and we forget to worship? Y no es que no hayas sentido nada, es que tu corazón no estaba en la actitud correcta para poder recibir. It's just because your heart just wasn't in the right La attitude. promesa de Dios es que Él está aquí y no depende de ti. The promise of God is that He is with you. La presencia de Dios está siempre. The presence of God is always here. Y no importa si el que canta bien o si la prédica estuvo bien, el Espíritu de Dios está aquí. The presence of God is always here. It doesn't matter how good Depende the de preaching nuestro was. corazón si vamos a recibir o si lo vamos a bloquear. Depends on our heart if we want to reach. No nos The podemos quedar en el si hubieses estado aquí. We can't stay in that, oh man, if this would have happened. Tenemos que ir We have to go for it. al siguiente verso 22. Y esto dijo Marta. Dijo: si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Tenemos que saltar We have to jump del dolor from pain a la esperanza. to hope. Y a veces uno dice: eso es imposible. ¿Cómo voy a tener esperanza? ¿Cómo esperas que yo sonríe? ¿Cómo esperas que yo adore? ¿Cómo esperas que yo ponga una sonrisa con lo que estoy pasando? How can you expect me to smile and be happy with everything that's going on in my life? Puede haber un cántico de alabanza en el desierto. There can be a song of worship in the Puede desert. haber libertad There can be en el cautiverio. freedom in the valley. Todo depende del estado de tu corazón. Depends on the state of your heart. En nuestra prueba Dios se glorifica. In our trials, He is glorified. En nuestros procesos Dios está obrando. In our processes, God is working in us. En nuestro desierto Dios está presente. In our desert, God is present. Esto estaba mirando por Instagram y vi una foto que decía esto So I was on Instagram and I saw a picture that said the following. y me llegó así, me llegó al corazón. No podemos dejar que la presencia de las pruebas nos hagan dudar de la presencia de Dios. We can't let the presence of trials make us forget about the presence of God. No podemos dejar que la presencia de las pruebas nos hagan olvidar de la presencia de Don't let the Dios. presence of trials make you forget about the presence of God. Él está aquí. He is here. Él está aquí. He is here. Él está contigo. He is Él with está you. caminando contigo. He is walking with Él you. no te deja. He will not Él leave no you. te He will desampara. not forsake you. Él es el Dios. He is Él God, es tu Padre. your Father, Él es tu Salvador. your Y Savior, Él está allí. and He is with you. Él está allí. He's here. Aun cuando no lo podamos ver. Even if we don't see Him. El Señor me permitió ir a Paraguay, Argentina y a Brasil. So God allowed her to go to Paraguay, Argentina, and Brazil. Entonces, si me ven ahí con un matecito y mi termo, ahí saben por qué. If you see me with my mate, it's because you know why. Al estar ahí, cuando el Señor, yo fui en julio y el Señor habló a mi vida y me recordó que mi historia todavía no había terminado, que apenas estaba comenzando. So God spoke to me. He told me that my story is not over. It's just Y el beginning. Señor me recordó: Audrey, cuando tú ves un fin, yo veo un comienzo.
God reminded me that when you see an end, I see a beginning. Cuando tú ves solamente un invierno, yo veo que la primavera ya está por venir. When you only see winter, I remind you that spring is around the corner. Y el Señor me llamó, Él me levantó y Él me dijo, prepárate porque esto va a comenzar. And God uplifted me and He prepared me because this is just about to start. Y el Señor me dio palabra, oré y oré y oré. El Señor confirmó por muchas personas, porque no nos podemos mover por emociones. Tenemos que movernos solamente por el Espíritu Santo. So God spoke to me and I prayed and I prayed and I prayed and I want to make my decisions off of Him, not off of emotions. Y el Señor me confirmó que allá tenía que estar otra vez. And God confirmed to me where I need to be. Y me estaba preparando para ir y Dios fue fiel. Él proveyó todo lo que Él me dijo que Él iba a hacer, Él lo hizo. Everything that God said He would do, He did. Y al estar ahí a los 4 días, So 4 days of being there, estábamos terminando una campaña en una iglesia I just got done with a campaign in donde church. pude predicar y ministrar la palabra en esa campaña. So I was able to preach and share the word. Y era el domingo, ya era el cierre de la campaña. It was Sunday, the end of the Y campaign. iba a predicar 2 servicios, en la mañana y en la tarde. I was going to preach at another 2 services in Y the cuando morning nos and the night. levantamos estaba lloviendo. When I got up, it was raining. Y la lluvia ahí en ese lugar, en Asunción, Paraguay, cuando empieza a llover, las calles se vuelven como ríos, raudales les llaman. So in Paraguay, when it rains, it pours. The roads look like rivers. Entonces el pastor dijo, esto como que se va a poner feo, tenemos que tomar una ruta alternativa. So the pastor said, we got to take a different route. Entonces todos confiados nos fuimos en el carrito y empezamos a ir a la iglesia. So we went to the car and we went on our way. Y de repente el agua empezó a bajar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Suddenly it kept pouring harder and harder. Y vimos que el agua estaba seco y de repente empezó a subir hasta la llanta And then the water came up to the tires, y subió hasta la puerta. then to the doors. Y de repente, porque estábamos subiendo como en una montañita, So we were going uphill. y de repente vemos desde adelante que viene un aguacero, se desbordó lo que estaba ahí y el agua venía en nuestra contra. So we see all this water. It looked like a flood coming our way. Y yo estaba en el carro y yo vi que el pastor puso el freno de emergencia So the pastor put the emergency brake y los pastores empezaron a interceder. and they started to intercede. Y lo único que yo veía era que venía un tremendo aguacero, o sea, una ola venían hacia nosotros. All I could see was just a wave of water. Y los pastores estaban intercediendo en lenguas The pastors were interceding in tongues. y yo los miraba And I saw them. y yo les decía, gracias por ser tan espirituales, pero ¿qué hacemos en esta situación? And I said, thank you for being so spiritual, but what are we going to do? Yo me puse tan fría y me congelé y en ese momento lo único que yo sentía era temor. So I froze and all I could feel was fear. Porque cuando por fin llegó el aguacero, cuando llegó el agua a nuestro carrito When the water came over y no andábamos en una camioneta 4x4, and we weren't in a 4x4 car. estábamos en una Toyota bien no para agua. So we were in a Toyota that wasn't prepared for this. Y cuando el agua nos llegó, el carro parecía como si fuéramos un barquito en medio de un lago. So it felt like our car was No, a boat. un lago es como pasible, en un río, like a raging river. Un barco entre un río furioso. Y ellos estaban intercediendo y yo no sabía qué hacer. So as they were interceding, I didn't know what to do. Y porque ellos antes de ir dicen, las calles se vuelven peligrosas. Y yo, ok, tal vez ustedes saben qué hacer en esta situación, pero yo no sé. Por favor, comuníquense, qué tengo que hacer. So maybe you have experience in this situation, but I don't. Please tell me what to do. Y me congelé. And I froze. Y además de yo tener miedo de la situación, And I had fear of the situation. se me vino una palabra A word came to me que se me fue dada antes de ir. that was given to me before I left. El Señor le dio una visión a una persona de Dios que mientras estaban orando por mi viaje decían que veía que algo me chupaba para atrás y que yo moría en Paraguay. So people were praying and someone had a vision that I was going to be in some serious trouble. Y la persona oró y dijo, Señor, si esto es para muerte, avísanos para no mandarla, para no enviarla. So we said, Lord, if this will result in death, then we won't send her. Y el Señor le dijo, no, yo la voy a salvar. And God said, no, I'll save her. Que ella vaya en paz porque yo la voy a respaldar. Go in peace because I'll save her. Entonces cuando yo veía el aguacero, So when that water was coming at me, lo único que yo dije fue, esta sierva no reprendió bien. I said, man, I don't think this worked.
This worked out too well. Y yo miraba para atrás y decía, aquí me muero, aquí me muero, aquí me muero. I saw water everywhere, and I said, oh man, this is it. This is where I die. This is it, the end. Y lo único que yo, sentía era miedo. And all I did was just be scared. Voy a mostrarles un video I'll show you a rapidito, video de cómo se veía ese día. of how that day looked. Así no. Slide the window over. Ajá. And then you can press play and put a big screen. Can you put big screen in the bottom corner of the? No. ¿Lo pueden ver? Can you see? That's okay. Mientras lo ponen, yo sentía temor So I felt fear. y de verdad pensaba que no iba a salir de ahí. And I thought I wouldn't escape from that. Porque ese carro, si estuviera en un that barco, car ese carrito se movía y se movía. was There we go. swaying. There we go. You slide it over too much. Entonces esta fue en la calle enseguida de donde estábamos nosotros. Entonces ahí se ve el agua, es Wow. una corriente tremenda. It's flowing water. Esos carros se van a ir para atrás. Those cars are just being washed away. There we go. Entonces, cuando les digo que pensaba que iba a morir, no estoy exagerando, ¿ok? So when I thought I was going to die, I'm not exaggerating. Oh my gosh. Es más, cuando estábamos en el carro, When we were in the car, veíamos, habían palmeras que nos cruzaban, basureros que nos cruzaban. Una persona se nos fue en una moto. wow, a person fell off a motorcycle. Y yo veía todo esto y yo decía, Señor, yo me voy a morir aquí. And I saw all this, I said, you know what, God, I think I'm going to die. Y lo único que sentí era miedo. And all I felt was fear. Y lo único que sentí era como Marta. Le decía, Señor, si me hubieras avisado, yo no hubiera venido. I said, God, if you would have told me this would have happened, I wouldn't have came. Señor, si ese profeta hubiera reprendido bien, no estuviera en esta situación. If that prophet would have rebuked that vision, we wouldn't be in this situation. Señor, si hubieses, If only. si hubieses. If only. Y el amor de Dios es tan grande And the love of God is so great. que Él nos encuentra He finds us ahí donde estamos. right where we are. Él nos encuentra ahí donde He estamos. finds us where En we nuestro are. temor, en nuestra inseguridad, In our fear and insecurities, Él nos encuentra. He finds us. Y Él me dijo, Audrey, He said, Audrey, ¿de qué predicaste anoche? what did you preach about last night? Y me quedé así, ok. Entonces el Señor ya me iba retando. Ok, Señor, prediqué de cómo nosotros tenemos que adorar en todo momento, no importando lo que veamos. And I preached how we have to worship in any moment, no matter what. Y me dijo, bueno, Audrey, ¿cuál fue el nombre del ministerio que te entregué este verano? And he said, Audrey, what's the name of your ministry that you would have this summer? Y este verano el Señor me dio el nombre y se llama, en inglés es Wind and Waves, que es viento y olas. The ministry of wind and waves. Y el lema que el Señor me dio es, las olas y el viento aún conocen su voz. Even the waves know his name. Entonces yo me quedé así, ok, el viento y las olas conocen su voz. I said, all right, here we go. Y después la tercera vez que el Señor me habló en el carro me dijo, Audrey, ¿y de qué vas a predicar cuando yo te salve y llegues a la campaña? And the third time God spoke to me, he said to me, what are you going to preach about after I save you in the next campaign? Y lo que yo había preparado esa noche para dar esa mañana, And that night until the morning, I had this topic. el Señor me había dado la palabra cuando Él calma la tormenta con solo su voz. When he calms the storms with his voice, Entonces Él me dijo, hija, he said, daughter, activa tu fe, activate your faith. porque yo soy el que soy Because I am who I say I en am. todo momento y en todo lugar. In every moment, in every Y place. de repente sentí así que como que el aliento de Dios volvió dentro de mí. And then the breath of God just came back into me.
Y el Señor como que me devolvió todo, ¿verdad? Y empecé a interceder con los pastores. He gave me the strength, and I started interceding as well. Porque antes de eso, al otro lado de la calle había un hotel y había una palmera. So there was a hotel and a palm tree Y before eso that. estaba en tierra seca. And there was dry land. Entonces yo decía, si yo me salgo y algo, ok, voy a calcular 3 pasos así, me cuelgo a la palmera, todo va a estar bien. So if I got out of the car, I take these giant steps, hang on to the palm tree, I'll be Y el fine. hijo del pastor que estaba al lado mío vio que yo me había puesto la cachucha, me había amarrado mi cartera y estaba por bajar la ventana. So the pastor's son saw me get ready and get set and roll the window down. Y él me agarró de la mano He grabbed my hand. y me dijo, sé que no parece así, pero estás más segura aquí que allá afuera. He said, it might not look like it, but you're safer in here than out there. Si sales, la corriente te lleva y chao. If you get out, you'll be washed away. Tal vez aparente que allá está bien porque hay tierra seca, pero aquí estás más segura. It might look like there's dry land, but here you're more safe. Y el Señor me trajo a la memoria que a veces las cosas que parecen bien, And God reminded me that some things that may look good, que tal vez parecen como es el lugar más seguro, that look like the safest place to be, no lo es. Y nuestro deber no es de buscar el lugar seguro, nuestro deber es estar donde está Jesús, porque Él es el que nos va a mantener en seguridad. our task is not to look for the safest place, but to be where Jesus is. Entonces, Satanás quiso hacer algo, So the enemy tried to do something, pero Dios es más poderoso. but God is more powerful. Y sobre cada una de sus vidas hay un propósito tan grande And there's a giant y purpose tan for each of your poderoso. lives. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios te escogió para cosas Look to the grandes. person next to you and say, Jesus has a purpose for your life. Dios te escogió. God Y chose Satanás también lo sabe. And the enemy knows it Y él too. va a querer impedir que tú llegues a tu propósito. And he wants to stop you from getting to your Pero la purpose. palabra está llena de promesas que nos recuerdan que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. The word says, he is greater Amén. in me than the one who is in the world. Entonces yo me levanté de ahí y empezamos a orar y en contra de toda ley de la física, en contra de toda ley de la ciencia, ese carrito avanzó. ¿Vieron las corrientes, verdad? El carrito avanzó en contra de esas corrientes y llegamos a tierra seca. So we were praying, and against all laws of physics, logic, and science, the car made it through that wave. Nuestro carrito no podíamos ver por las ventanas porque el agua subió hasta las ventanas y subió hasta cubrir el parabrisas. We couldn't even see because the windshields and windows were covered. Y para la gloria de Dios, ni una gota de agua entró en ese carro. And for the glory of God, not even a Ni drop of una water, gota de agua not even a entró drop a of ese water carro. went into the car. Y uno dice, oh my gosh, One says, "Ay, ese Dios carro mío." ya pues está muerto, ya no sirve para nada. Ese carro anda como a 0 kilómetros. You would think that car would be wasted. Fue lavado por el Espíritu Santo. That car's been anointed. Esas son cosas que solamente los hace el Señor. Only God can do Son that. cosas que solamente hace el Only Señor. God can do those things. Entonces, en nuestro temor y en nuestro miedo, el Señor nos recuerda quién Él es. In our fear, God reminds us who He is. Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Martha said, God, if only you were here. Pero después Jesús la mira a los ojos y le dice, yo soy la resurrección y la vida. But Jesus says, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He that believe in me Marta shall no not perish. entendía la palabra. Martha didn't understand. Pero en nuestras dificultades, en nuestro miedo, en nuestra inseguridad, Dios nos recuerda, yo soy el que soy. In our situations, our trials, our pain, God reminds us who He is. Yo soy la resurrección y la vida. He is the resurrection and the Yo life. soy el pan de vida. He is the bread of life. Yo soy tu pastor. He is our pastor. Yo soy la vid verdadera. He is the true vine. Yo soy la luz del mundo. He is the light of the world. Él nos recuerda que cuando nosotros no somos, Él es. He reminds us that when we aren't, He is. Cuando nosotros no podemos, Él puede. When we can't, Y He lo can. único que nos corresponde es descansar en lo que Él es. And all we have to do is rest in Him. Entonces seguimos con la historia. Jesús la confrontó y le dijo, tú no eres, pero yo soy. Cree, cree. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Entonces después
llevan a Jesús a donde está el sepulcro. So they take Jesus to the tomb. Y me imagino que Marta y María pensaban, Jesús va a ir y va a pagar sus votos, va a ir a pagar sus respetos. So Martha and Mary probably thought, you know what, Jesus came to pay his respect. Y es más, lo que a mí, algo que me apasiona de este verso es creo que el verso más corto de la Biblia. En el verso 35 dice que Jesús llegó y vio el sepulcro y él lloró. And what impacts me the most is the shortest verse in the Bible is that Jesus wept. A veces sentimos que Dios es tan ajeno, tan distante a nuestro dolor, Sometimes we feel that God is so far away from our pain, tan lejos de donde nosotros so estamos. far from where we are. Pero la realidad es que Él está ahí y Él quiere llorar contigo. But we know that God is near and he wants to be Él with you. está ahí y Él quiere He's there, abrazarte. he wants to hug Él you. está ahí y Él siente tu dolor. He feels your pain. Él camina contigo. He walks with Él you. no se hace ajeno a tu dolor. Él está ahí. He draws close to you. Entonces Él va y Él llora delante del sepulcro. So he cries before the tomb. Pero después Él hace algo que nadie esperaba. And then he does something that nobody expected. El verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Jesus said, take away the stone. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, si esto llegue ya. But Lord said, Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he has been dead for 4 days. Porque ya es de 4 días. It's been 4 days. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. And Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Father, I thank you that you have heard me. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por el milagro antes que lo We have veamos. to give thanks for the miracle even before Jesús, it happens. antes de hacer el milagro que iba a acontecer, Él levantó sus ojos a la alta y le dijo, Padre, gracias por esta victoria. Before the miracle even happened, Gracias Jesus por gave haberme thanks to God escuchado. for the miracle, Gracias for porque hearing yo me. sé que el milagro está Thanks hecho. because the miracle is done. Aprendamos a dar gracias y a caminar por fe y no por lo que vemos. Let's walk by faith and not by sight. Aprender a ser agradecidos. Learn to be grateful. Podemos tener esperanza en el desierto. We can have hope Marta in y the María desert. pensaban que ya estaba muerto, era lo único, ahí, the end, era el fin. Everyone thought, you know, that's it, it's over. Y tal vez estás en una situación donde piensas que ahí ya se acabó, aquí está y punto. You might be in a situation where you think it's over for you, Pero Dios es el Dios de los tiempos y no hay nada imposible para but Él. there's nothing impossible for God. El Señor me hablaba mucho una palabra que se encuentra en Oseas 2:14. So God has given me a word that's in Hosea 2:14. Y dice, y yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. I will allure her to the desert and I will speak tenderly to her heart. Y hablaré a su corazón. Y cada vez que yo me sentía angustiada, cada vez que yo decía, Señor, este desierto como que va incrementando en dolor cada vez. Y cada vez que yo le decía, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? El Señor me daba esta palabra: te llevo al desierto para hablar a tu corazón. And in the desert, it felt like it kept going on and on forever. And I Y said, yo God, decía, why so long the desert? Ok, pero háblame. I said, all right, God, but talk to me. Ok, estoy en el desierto, pero háblame. I'm listening, but please talk to me. Y ahí me quedaba. Él me lleva en el desierto y Él me va a hablar, pero me quedaba en que, ok, pero háblame, por favor. I stayed in the desert, but I asked God, please speak to me. Y yo sentía, And I felt. me sentía como Marta y María en esos 4 días. I felt like Martha and Mary in those 4 days. Sentía, hay un verso en el Salmo 137 que dice, colgué mi arpa en el sauce. I hung my harp on the willow tree. El árbol sauce es el árbol que es el árbol llorón, que tiene, que se ve todo triste así. Dice el salmista, yo colgué mi arpa en el sauce. Y estaba hablando del tiempo del cautiverio. Y más adelante dice, ¿cómo puedo cantar en tierra extraña? ¿Cómo puedo levantar voces de júbilo? Y así yo me sentía. How can we sing the songs of the Lord within a foreign land? We feel captive. Sentía que mi situación me había hecho colgar mi arpa en el sauce. I felt like this situation made me hang up my harp. Sentía que ya todo estaba muerto. I felt that everything was dead. Sabía que Dios es un Dios perfecto, And I know that God is a perfect God.
Pero sin embargo, solo veía mi arpa ahí colgada. But I only saw my harp hung on the wall. Y después el Señor me dio otra vez Oseas 2:14, pero hizo que leyera un verso más y leí el 15. And then Jesus gave me another verse in Hosea. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y albaré a su corazón, y allí, en el desierto, le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. There I will give her back her vineyards, and will make the valley of Acre a door of hope. There she will respond as in the days of her youth, as in the day she came out of Egypt. Ahí te dará las viñas. Here we see the vines, Hay fruto aún en el the desierto. fruit in the desert. El Señor te devolverá la esperanza. God has given you back that hope. Y el Señor te devolverá la alabanza. He will give you the worship. Iglesia, es tiempo de bajar tu arpa del sauce, porque es time to take tiempo our de harps entonar cantos de victoria, It's porque time to sing nosotros songs of adoramos praise. no por lo que vemos, sino por quién Él es. Iglesia, baja We tu worship, arpa we del worship sauce not what we see, but because of who He is. y cree que todo es posible. And everything is possible. Tenemos que quitar la piedra, We have to move the stone. quitar la piedra de nuestro corazón. Move the stone of our hearts. A veces hay tantas cosas que queremos esconder, Sometimes there's a lot of things we try to hide. una realidad tal vez que no queremos enfrentar. But in reality, we have to confront them. Y decimos, Señor, yo no quiero quitar la piedra, eso hiede, es horrible, es un caos, es un desastre. We say, God, we don't want to move the stone. It stinks. It's terrible. It's chaos. Pero para ver la gloria de Dios tenemos que confiar But for the glory of God, we must confide. y hacer nosotros lo posible para que Dios haga lo Do the imposible. possible so God can do the impossible. Entonces Él dijo, quita la piedra. So He said, move the stone. Y después dijo, crees y verás la gloria. And Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. Dad gracias a Dios por el milagro, aun si no lo has visto. Give thanks for the miracle even before it happens. Y después el verso 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó Jesús a gran voz, Lázaro, sal fuera. When He has said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Tenemos que responder al llamado. We have to respond to the Jesús calling. te está llamando. Jesus is calling you. Jesús te está llamando. Jesus is calling. Jesús te está llamando. Jesus is calling. Él te está llamando fuera de tu cueva, fuera de tu sepulcro. Calling you out of your tomb, out of your cave, Que salgas fuera de tu dolor, out of your pain, fuera de tu ansiedad, out of your anxiety, fuera de tu imposibilidad. out of your impossibilities. Nosotros nos escondemos detrás de esa piedra porque nos sentimos seguros, pero el Señor dice es tiempo de salir fuera. And we hide behind the stone because we feel comfortable. Quita la piedra y sal fuera. Move the stone and get up. Pero ahí no termina la historia. But it doesn't end there. Y el que había muerto salió. Lázaro escuchó la voz de Jesús y se levantó de vida. Y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátale y déjale ir. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth Podemos- around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Sorry, bro. Podemos quitar la piedra. We can move the stone. Podemos creer. We can believe. Podemos responder al llamado. We can respond to the call. Es más, podemos salir del sepulcro, We can get out of the tomb. pero tenemos que quitarnos la ropa de muerto. But we got to take off the grave Tenemos clothes. que quitarnos las vendas del sepulcro The para wraps caminar of linen. en la victoria que Jesús nos tiene. To walk in victory with Jesus. No podemos caminar en la nueva vida con ropa de viejo, We can't walk in the new life con with old ropa de clothes, muerto. grave clothes. Tenemos que desatarnos, ser libres de todo lo que los ataba al sepulcro We have to take off the wraps and linens to be free. y creer que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. And believe that what God has Y for creer us que is todas las good. cosas nos ayudan a bien. And all things work together. Y creer que aún en el desierto Dios es And fiel. even in the desert, God is faithful. Te invito a que te pongas de pie. Let's stand up. Dios es fiel. God is faithful. Señor, gracias por tu palabra. God, thank you for your word. Gracias, Señor, porque podemos confiar de que tú estás caminando con nosotros. We're thankful because we know that you walk with us. Y en esta tarde, Padre mío, ponemos nuestro corazón delante de ti.
And God, we give you all our worship before you. Ayúdanos a discernir tus tiempos, Help us discern your timing. a confiar, Padre mío, que tú estás en control. Trust that you are in control. Padre mío, venimos delante de ti God, help us before y te you. ponemos nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestras preguntas, nuestras inseguridades. Take our anxieties, our pain, our